Historias inspiradoras de mujeres y hombres que desde diversas realidades se convirtieron en verdaderos agentes de cambio. Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores Invisibles. Un facilitador cultural mapuche. Nos fueron marcando hartos hitos a través del colegio que nos fueron apegando a nuestra identidad mapuche. Fue un llamado obviamente de apegarnos a nuestra forma más originaria de vivir como mapuches, de acercarnos a la espiritualidad. Y ahí es donde mi madre empieza con las primeras señas de que ella estaba marcada para desempeñar otra disciplina, pero dentro del mundo mapuche, paralela a la educación, que era el trabajar con remedios. Y eso, por así decir, nos vino a encauzar toda nuestra nueva forma de entender la vida. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Innovadores Invisibles, hoy día en la comuna de Freire, en la comunidad Quinchao Calderón, junto al Peñi Sebastián Huenul, Mari Peñi, Chuleimi Fachentú. Hoy día estamos compartiendo alrededor del fuego para poder conocer, compartir y escuchar la historia de Sebastián. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿quién es Sebastián Huenul? Hoy podría definirme como un cultor mapuche, un dirigente mapuche, un facilitador cultural mapuche, y como relacionado con el trabajo que desempeño, soy un ralife de la comuna de Freire, una persona que hace platos de madera. Si nos volcamos un poco a tu cupalme o a tu infancia, si nos puedes compartir un poco cómo ha sido eso, cómo ha sido el traspaso a la cultura. Hemos visto y conversado con distintos Peñi y Lamien que han tenido distintas realidades en la cual se ha vivenciado también su espacio cultural, donde el cual tú buscas revitalizar a través de la educación, apoyando, por ejemplo, a tu ñuque en todos los lagüen que ella trabaja, en el arte que tú también haces. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido la relación con tu familia, en torno también a la vivencia de la cultura mapuche que hoy día con tanto orgullo lleva? Sí, para nosotros el punto de inflexión es el colegio que tenemos. Es un colegio particular subvencionado, donde la mayoría de nuestros alumnos son de origen mapuche, de distintos territorios, de distintos lofts. Nos fuimos, por así decirnos, apegando al lagüen, a las hierbas, a los aligüen, los distintos aligüen que hay nativos. Y eso nos posibilitó empezar a entender y a comprender de que nuestras vidas, nuestro propósito de existir, no era libre, de libre albedrío, de que uno podía decidir por uno mismo lo que quería hacer. Entonces nos fueron marcando hartos hitos a través del colegio que nos fueron apegando a nuestra identidad mapuche. Nosotros siempre participamos de las actividades culturales mapuches como el Ñillatún, etc., Huetripantu, pero nunca lo habíamos sentido tan propio como después de empezar a apegarnos al lagüen. Y ahí Seba, dos cosas antes. La primera, dijiste, habíamos estudiado carreras Winca, carreras que tradicionalmente se llama Winca. ¿Eso es algo que hacían comúnmente? ¿Es de una primera generación que llegaba a estudiarla? ¿Cómo fue, un poco fue ese proceso? Escuchemos la interesante respuesta que da Sebastián Huenul a la pregunta planteada, en donde explica cuáles son los mecanismos de relacionamiento a través de la sociedad del conocimiento y la formación académica. Feli, nosotros seríamos la segunda generación en nuestra familia que accede a la educación. Entonces estábamos, en el caso mío, estudiando una ingeniería en sonido. En el caso de mi hermano, estaba estudiando antropología. Entonces, bueno, él terminó su carrera, se licenció y todo, pero ahí está el cambio. Nosotros quedamos con esa proyección de desempeñarnos, de trabajar en nuestras áreas, pero nosotros entendemos que el espíritu mapuche, el nehuen mapuche, es mucho más fuerte que ese otro mundo, y nos obligó, por así decirlo, aunque no es una obligación, sino que lo aceptamos con gusto,
Fue un llamado, obviamente, de apegarnos a nuestra forma más originaria de vivir como mapuches, de acercarnos a la espiritualidad. ¿Cómo esa transición? Porque estás en la universidad, tú dices, tu hermano se licenció, tú estás estudiando ingeniería en sonido, y ¿cómo parece esto de la escuela? ¿Cuáles las anécdotas que están detrás un poco para poder llegar a lo que hoy día se tiene? ¿Cuál es esa transición? La transición es que nosotros con el colegio buscamos hacer algo distinto, de darle identidad a nuestros niños, de reforzar valores y principios dentro de la cosmovisión mapuche. Entonces eso nos fue dando como el impulso a ir cada día más allá. A medida que pasaban los años, pusimos todo de nuestra parte para lograr que nuestro colegio destacara, sobre todo en el aspecto cultural. El formativo ya lo teníamos porque mi madre, mi ñuque, es profesora de general básica toda su vida, tenía toda la experiencia, reconocimientos de excelencia docente, entonces estaba todo eso, ya lo teníamos, pero faltaba el sello cultural, la identidad mapuche, y eso es lo que hizo como cambiar nuestras perspectivas de vida. Eso nos hizo acercarnos a la forestación nativa, a las hierbas medicinales, y ahí está el gran cambio en nuestras vidas. Nosotros decimos que tenemos un cupalme que tiene que ver con esa línea de sangre, pero relacionado a lo espiritual, a los roles, a los cargos más antiguos del pueblo mapuche. Y ahí es donde mi madre empieza con las primeras señas de que ella estaba marcada para desempeñar otra disciplina, pero dentro del mundo mapuche, paralela a la educación, que era el trabajar con remedios. Y eso, por así decir, nos vino a encauzar toda nuestra nueva forma de entender la vida. Nuestros proyectos cambiaron, fueron otros, y hasta el día de hoy seguimos muy encantados porque nos sumergimos dentro de la espiritualidad que antes veíamos muy lejana. El ir en donde un machi, por ejemplo, lo hacíamos muy de vez en cuando. Y hoy día convivimos con ese mundo, y a través de eso cada uno de nosotros, los hijos de mi madre, empezamos a experimentar un nuevo despertar de la identidad mapuche, por así decirlo, y empezamos a entender que tampoco veníamos así nomás al mundo, teníamos algo que desarrollar. Mi hermano se fue por la línea del Lawén, de las plantas medicinales, y hoy día trabaja con una gran variedad de Lawén, de tipos de Lawén, principalmente para uso de la medicina de machi, de la Huentuchefe, etc. Y yo me apegué más al cultrún, al Cahuincura, que es la forma de denominación más antigua que tiene el cultrún. Entonces empecé por la necesidad de mi madre de tener un cultrún para hacer su ceremonia diaria de pedir, de agradecer todos los días por existir, por tener Nehuen para funcionar. Entonces me busqué las herramientas, que son muy rudimentarias, muy sencillas, muy simples, para labrar un tronco de madera, y todo se dio muy rápido. En, yo diría, un par de meses aprendí la técnica, la pulí, y eso me abrió la puerta para comercializar mi trabajo, y fue muy bien recibido. El primer rally cultrún, que es la base, el plato de madera que vendí, fue para una machil que estaba en su proceso de convertirse, de aprender para ser machi el día de mañana. Y eso también vino a reforzar la idea de que por ahí estaba mi forma de desempeñar algo relacionado con la cultura mapuche. Podríamos decir que parte de ese talento ya estaba dentro de ti, que solamente faltaba el espacio en el cual pudiera evocar un poco todo eso. Y eso es lo que nosotros hoy día, cuando explicamos nuestras vidas, nuestros propósitos o cómo llegamos a esto, nosotros decimos que allá arriba nos tenían preparado el cargo, el rol, la sabiduría y el tiempo. Uno no maneja el tiempo. Allá arriba deciden, en el Huenumapu deciden cuándo es el tiempo de cada persona. Entonces, este despertar, un poco lo que tú nos compartías de tu ñuque, que ya había tenido un rol en formación pedagógica, etc., ella también sentía que tenía algo distinto, y parte esta interacción como la Huentuchefe, y eso es lo que desencadena también ese despertar también tanto contigo y con tu hermano, como que ella es el primer
Con ella empezó todo. Con ella empezó todo. Con ella empezó todo y englobó una situación que desde afuera entiendo muy bien el proceso de Machi hoy y cómo las familias tienen que volver a convertirse. Para nosotros fue lo mismo. Había muchas cosas muy desconocidas para nosotros, cosas que hoy día son tan simples, cotidianas, pero cuando uno empieza el proceso de hacerse un remedio, de hacerse una ceremonia con Machi, es todo tan desconocido y tan difícil. Generalmente las personas hoy en día, por los tiempos que corren, no saben mucho de los remedios, dónde están, dónde se busca, la gente que tiene que ayudar en un trabajo. Todo era tan difícil de primera, hoy día es tan fácil, es tan simple. Y eso también tiene un propósito, el haber pasado por incertidumbres, por aflicciones, nos da hoy día la sabiduría para, por ejemplo, cuando llega una persona acá a encargarme un cultrún, a encargarme un rally, están empezando su proceso y muchas veces están con una desesperación y yo tengo hoy día la sabiduría, a pesar de ser joven aún, para decirles no es tan difícil, se puede, es voluntad, es perseverancia, es creer en lo que uno tiene, es creer, sentir la espiritualidad mapuche, es muy especial, es muy sobrecogedor cuando uno se sumerge en la espiritualidad y la entiende y la practica a diario. Todo se da de la mano, no es tan difícil como parece al principio. ¿Qué pasa con la gente o cómo lo ves tú, la gente que no es mapuche? Para los que no son mapuche, que se ven reflejados, que quieren aprender, que sienten un grado también de sintonía, o cómo también entregar parte de esa sabiduría respecto a esa relación con la tierra. ¿Cómo lo ves tú eso? En esta necesidad de construir espacios y agentes de diálogo intercultural, Sebastián nos comenta en base de su experiencia cómo deben ser las formas, las competencias y los respetos para que el saber y el ser transite hacia una regeneración social de la cultura mapuche. A través de mi carrera como dirigente, que ya llevo un poco más de 8 años siendo dirigente, obviamente que mi relación ha sido con el no mapuche. Entonces he podido conocer y hacerme la idea de que hay distintos tipos de personas, hay distintos tipos de personas dentro de nuestra población mapuche y también lo hay dentro de la población no mapuche, que es muy diversa además hoy, los tiempos. Hay personas que tienen una sensibilidad muy similar a la nuestra, con la espiritualidad, con la naturaleza sobre todo, tienen un apego muy grande a eso. Y también están los que no son sensibles con la naturaleza y por así decirlo, el ser mapuche o cómo lo entiendo yo desde afuera, creo que la relación se hace un poco compleja con el no mapuche cuando no tiene la capacidad de sentarse a entender un poco de por qué actuamos o somos de tal manera o por qué procedemos, por qué tenemos ese apego tan grande con la naturaleza. Creo que muchas veces no está la intención de querer escuchar, de querer entender. ¿Eso te ha pasado a ti? Sí, mucho. Pasa a diario que no existe la voluntad de querer darse el tiempo de aprender del otro. A través de mi historia de formación educacional, desde la enseñanza básica, uno vivió, a pesar de que estos tiempos hoy día está más controlado el tema del racismo, del bullying, uno vivió todo ese tipo de proceso un poco más crudo de lo que es hoy día. La gente que era de campo, de color de piel un poco más morena, etc., siempre era objeto de molestias, de bullying, derechamente. Entonces, creo que durante muchos años se nos ha catalogado como ser personas retrógradas, que vamos en sentido opuesto a la vida, nos oponemos al desarrollo, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con un desconocimiento total de lo que nosotros somos como expresión de ser humano. Esa es la gran diferencia. Lo dice la cosmovisión mapuche a través de la explicación de cómo debe ser el mapuche, de cómo debe comportarse en la vida el mapuche. No es solamente la oposición al desarrollo per se, sino que tiene que ver con la armonía que tiene que existir. Y puede existir desarrollo perfectamente.
puede existir la evolución del ser humano, de desarrollar distintas competencias, pero no puede ser a costa de la naturaleza. Y eso es muy importante para nosotros porque nuestra cosmovisión dice que el ser humano tiene el mismo valor específico que lo tiene cualquier otro elemento de la vida. Entonces, no somos ni más ni menos, debemos mantener ese equilibrio. Y eso es lo que nosotros nos mueve cuando defendemos un río, cuando protestamos contra las forestales y sus monocultivos, etcétera, etcétera. Tiene que ver con eso. La sociedad chilena, si se detuviera un poco en su diario vivir y se diera el tiempo de aprender un poco de las culturas locales, de las identidades locales que estuvieron antes que ellos, antes de que se formara este país, con toda su institucionalidad, nosotros vivíamos en armonía. Y tal vez todos los desastres naturales que tenemos hoy en día también se explican por esa vorágine de la evolución del ser humano y de su desarrollo, de todo verlo como un fin o un propósito de generar recursos, que por un lado está bien, pero por otra parte estamos destruyendo nuestra propia vida. Vamos en un camino muy rápido hacia la extinción, así lo vemos los mapuches, y eso es lo preocupante para nosotros. Por eso que tenemos ese afán de defenderlo todo. Es importante, como tú bien dices, dar el espacio a poder al menos ser conscientes del Kimun o el Raquizuán mapuche, que hoy día parece algo muy ancestral, pero es extremadamente vigente para los tiempos que hoy día estamos viviendo, en esa relación de equilibrio con la naturaleza, con el entorno, con las personas, el ver también que lo que yo hago acá también afecta a personas a miles de kilómetros, que estamos todos conectados, que no somos dueños de la naturaleza, sino somos parte de la misma. Es algo que está extremadamente vigente, por más que se conversaba hace tanto tiempo. Por eso es tan importante, y por eso te preguntaba también cómo lo veías con ese mundo no mapuche, que a veces no tiene ni siquiera la instancia, y tal vez no es de la intención, sino porque no han tenido ni el espacio ni la oportunidad de poder sentarse a la mesa, poder parlamentar, y como tú dices, con el tiempo adecuado. El tiempo no es solo lo que marca un reloj. En la cultura mapuche, el tiempo es cíclico, y este está determinado por la naturaleza. El presente es la vida con ella, porque para que exista vida y bienestar, persona y naturaleza deben estar en una relación de equilibrio y en permanente reciprocidad. Nosotros obviamente tenemos un tiempo distinto, nosotros nos tomamos el tiempo. Esto es tomarse el tiempo, darse el tiempo de sentarse, compartir algo. Y la conversación para nosotros también es medicinal, es una forma, las disciplinas Winca lo dicen, el hablar, el poder explayarse, sacar lo que uno tiene como sentimiento, echarlo para afuera. Eso es parte de nuestra forma de entender el Lahuen. Todo para nosotros es Lahuen y funcionamos en relación a eso. Y la sociedad mapuche lleva practicando eso hace mucho tiempo, a pesar de que se nos ha tratado de cambiar nuestras perspectivas de vida, de que tenemos que ser de una o de otra manera, adaptarnos, pasar a ser parte de la sociedad. Nosotros queremos ser parte de la sociedad siempre, pero salvaguardando los intereses más fundamentales, que es la vida. Para nosotros la naturaleza es el propósito de la vida, somos parte de ella. Diálogo significa como el compartir ideas del mundo mapuche. El Nutram está todo el tiempo como un mecanismo de interacción constante, y por eso mismo también te preguntaba cómo ha sido este proceso con la escuela. ¿Qué factores has visto de lo que te tocó a ti, como tú te formaste, a lo que ustedes están entregando hoy día con esta educación intercultural en los nuevos pichiqueché que están hoy día participando de este espacio donde ustedes tienen esta responsabilidad y posibilidad de entregar quizá algo que a su edad tú no tenías? Yo diría que la principal herramienta que le estamos dando a los pichiqueches, pichisomo, pichihuentro, que llegan acá a través de los talleres que nosotros desarrollamos durante el año. Tenemos un taller agroecológico y obviamente el taller de cultura mapuche. No es tan distinto de lo que se hace en otros establecimientos, pero la diferencia está en que nosotros ponemos por delante el conocimiento mapuche por sobre el idioma. Por ejemplo, la espiritualidad misma es muy distinta, obviamente, nuestra espiritualidad a las otras
por así decirlo, fe que tienen las personas, la sociedad, que hay muchas. Nosotros hablamos de que existen manifestaciones sobrenaturales en este plano donde nosotros estamos viviendo y coexistiendo con la biodiversidad, y nosotros creemos que hay guardianes, que hay protectores de las plantas, de los elementos naturales. Entonces nosotros tratamos de que nuestros niños entiendan eso, de que cada vez que la mamá en la casa, para los que son de campo y tienen sus plantitas medicinales, cuando les duele la guatita, por ejemplo, y van y te sacan una hojita de menta, una hojita de ruda, si les cayó una comida mal, uno no puede ir y arbitrariamente mutilar a la planta. Tiene que ir con respeto, mostrar una intencionalidad, incluso pagar por el favor conseguido. Entonces, eso es el gran plus, el gran cambio que nosotros hacemos con lo que viene estructurado desde el Ministerio de Educación. Nosotros no lo hacemos tal cual porque creemos que de esa forma no se logra el entendimiento completo del Mapuzungún. Tiene que ser a través del hacer, de la experiencia in situ, de practicar eso. De que cuando uno accidentalmente rompe un árbol o le quiebra una ramita al árbol, a cualquier aligüén, uno tiene que sentirse culpable. Nuestros niños tienen que pedir perdón, porque es una agresión hacia el otro. Entonces, eso de primera costó internalizarlo, sobre todo por los apoderados, las familias que no son mapuches. Costó mucho. También, por supuesto, están las familias mapuches que practican la fe evangélica. Entonces, también costó desde los primeros años, cuando empezamos con este modelo de educación, más apegado a la cultura mapuche. Pero hoy día... Gran desafío, superponer pero hoy día creemos que ya se instauró el modelo. Acá llega de todo, y cuando digo de todo, llegan familias no mapuche, precisamente buscando un modelo así, de armonía. Tratamos de disminuir el bullying, por ejemplo, a nivel cero, a través de nuestras doctrinas de principios y valores mapuche. Está muy restringido en el ser mapuche el agredir al otro, el ser humano. ¿Pero ustedes les compartían, por ejemplo, estas vivencias que tú nos decías, que las cuales, por ejemplo, tanto tú u otros que tú conocías habían sido objeto? ¿Los niños hoy día saben que eso ocurría? Sí. Nosotros, a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, obviamente tenemos una información de cómo se practicaba la educación en aquellos años, y obviamente era muy cruel cómo se trataba al mapuche, primero por el lenguaje, porque la lengua materna en esos tiempos era el Mapuzungún para la población mapuche. Entonces les costaba mucho dar con el fonema, con la fonética del castellano. Entonces nosotros siempre hemos transmitido eso, pero no como revanchismo, no como una forma de, por así decirlo, denostar la educación winca, ¿no? Simplemente tienen que entender que hubo una realidad, que nosotros somos un producto de aquella realidad, pero el rencor se tiene que revertir. No podemos vivir tampoco siempre con, por así decirlo, con odio hacia el winca en general, sino que tratar de cambiar esa noción, esa visión que tienen de nosotros, de que tenemos las mismas capacidades, de que nuestra espiritualidad es distinta, y eso es lo principal que nosotros tratamos de hacer con nuestros niños, de que entiendan que hay otra fe, hay otra espiritualidad, y que tiene cositas muy interesantes que lo puede practicar cualquiera. No es necesario ser mapuche para entender la espiritualidad mapuche. Que eso que están mencionando es tan importante y tan necesario hoy día en los tiempos que vivimos, porque hablamos los mismos con los mismos, está todo tan polarizado, segmentado, que finalmente no se transita el mundo, y para poder hacer la diferencia y poder vivir en mayor armonía, necesitamos transitar los distintos mundos, dar el espacio también de escuchar al otro, porque muchas veces cuando tú escuchas también la realidad que esa persona, que quizás era la que hacía bullying, puedes también empatizar o entender por qué también venía con ese accionar hacia adelante. Y hoy día, ¿qué es lo que tú estás soñando? O sea, ¿qué te gustaría también que fuera un poco, ya sea la comunidad o también el mundo mapuche hoy día, respecto a lo que ustedes como familia están desarrollando? Me acordé de un sobrenombre que tenía cuando estudié en la enseñanza básica, cuando llegué a Freire, a uno de los colegios
que había ahí, que existen hasta el día de hoy. A mí me decían indio. Nunca me afectó porque nunca fui indio, no tengo esa identidad, pero a medida que han pasado los años entiendo de que tal vez la ignorancia de la gente, tal vez el racismo de las familias que estaban detrás se imponía ante esos compañeros que yo tuve. No les guardo rencor, por supuesto, ni tampoco lo siento que son menos a mí hoy en día, para nada. Fueron circunstancias, momentos, formas de molestarse, de divertirse incluso cuando éramos niños. Pero tomando lo que me pregunta, nosotros creemos que hoy día están las herramientas como para, a través de nuestras vivencias, poder transmitir y hacer un cambio de visión de las personas, a través de lo que hacemos con el colegio, a través de lo que hacemos con las plantas, los derivados del Lawén que también los trabajamos. Nosotros tratamos de que cada persona con la que tenemos contacto entienda un poco la relación que tenemos y la gratitud que debemos tener con las cosas más simples y cotidianas, con las hierbas medicinales, con los árboles, con el agua, etc. Y eso no quiere decir tampoco de que uno ande por la vida tratando de enseñarle a todo mundo nuestra forma de ver la vida a través de nuestra espiritualidad, sino que simplemente aportar desde nuestras plataformas a tratar de generar un cambio primero con la naturaleza. Nosotros creemos que es fundamental que cada herramienta que nosotros adquirimos es para transmitir. Nosotros creemos que lo que hemos aprendido no es para solamente yo enriquecerme de conocimiento y dejar al otro sin ese conocimiento, sin la posibilidad de acceder al mismo. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de difundir al máximo nuestra cultura mapuche, el respeto por la naturaleza, porque creemos que ahí está la prolongación de la vida del ser humano, y la sociedad en general también no le hace mal aprender un poquito más de las culturas locales, porque hemos absorbido durante mucho tiempo todas las culturas extranjeras, como nosotros vemos que la sociedad generalmente mira a lo de afuera como algo bueno, como algo superior, cuando acá tenemos cosas muy interesantes, si uno por así decirlo, si nos comparamos con las culturas de Centroamérica y su gran desarrollo que tuvieron, nosotros tenemos también un desarrollo muy importante que tiene que ver con la integralidad del ser humano, de ese proyecto de ser humano. Bueno, o sea, te quería agradecer este Nutram que hemos tenido hoy día, y también porque tienes la posibilidad y tienes la apertura de poder compartir parte de tu Kimun, de todo lo que tú has aprendido, de lo que ustedes tienen, no solamente con el mundo mapuche, y lo pones siempre en tus palabras, de que es necesario ese tránsito de mundo para poder vivir de manera más armoniosa. Hoy día se le llama sustentable, pero finalmente es entender, como decíamos anteriormente, que somos parte de la naturaleza y no dueños de esta. Así que, Chantumay Pei. Balún Latam es una empresa B que reduce las brechas de desigualdad en la ruralidad, potencia la cohesión social a través del desarrollo de proyectos locales, espacios de vinculación y diálogo, haciendo que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Pueden encontrar más información en www.balunlatam.com o seguirnos en nuestras redes sociales como Balún Latam, Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Productor ejecutivo y voz en off, Juan Ignacio Cordero. Audiovisual, Ismael Contreras. Conducción, Sebastián Salinas Claro. Marketing y comunicación, equipo Balún Latam.